Buenas noches, una vez más. Gracias. Gracias. Bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Cómo están? Y bueno, bendito Dios. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Fíjense que todos estos días, no solamente estos días pasados, sino ya tiene buen tiempo que he venido pensando, reflexionando acerca de las cosas que están sucediendo en la profecía bíblica, todo lo que se está acomodando, todos los acontecimientos escatológicos que están sucediendo, y todo ello nos está hablando, ¿verdad?, acerca del gran acontecimiento que nosotros como pueblo, como iglesia, como congregación esperamos, que es el rapto, o el arrebatamiento, mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos creemos, y muchos esperamos, y muchos anhelamos el arrebatamiento de la iglesia, pero hay muchos que realmente lo ignoran, hacen caso omiso. Y para que nosotros reflexionemos acerca de estas cosas, fíjense que yo no quiero hablarles ahora del arrebatamiento, pero sí es algo que va intrínsecamente relacionado con lo que vamos a ver hoy. Les invito a que enciendan sus Biblias, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. La versión que yo traigo, que yo voy a leer, es la Nueva Traducción Viviente. Quizás un poquito diferente a la mayoría de las versiones que ustedes tienen. Dice así la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. La Reina Valera, la versión 60, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Fíjense que esta palabra locura, cuando dice porque la palabra de la cruz es locura, esta palabra locura en el griego habla y dice que es una bobería, que es algo absurdo, y que es ignorancia. Fíjense lo que es la palabra de la cruz, y ahí claramente dice a los que se pierden. Para aquellos que se pierden, la palabra de la cruz es una bobería, es algo absurdo y es algo ignorante. Fíjense que desde tiempos antiguos, desde el imperio de los medos, los persas, desde aquel entonces la historia dice que fueron los medos, los persas, los que comenzaron a crucificar a la gente, que era un castigo tremendo, que era un castigo muy doloroso, muy fuerte, y que ese castigo era solamente para personas que tenían delitos muy graves, para los asaltantes, para los asesinos, para los traidores. Entonces vemos, ¿verdad?, que la historia dice que los medos, que Darío, el medo, dice que crucificó a más de 3,000 personas. Y después de su tiempo llegó Alejandro Magno, y Alejandro Magno también la historia narra que crucificó a más de 2,000 personas. Y para el año 63 antes de Cristo
el Imperio Romano ya había crucificado a más de 30,000 personas. Y antes, o mejor dicho, después, como por el año 50, 60 aproximadamente, después de Cristo, el Imperio Romano, dice la historia, narra la historia de que ya no les alcanzaron los árboles para crucificar a la gente, que ya había crucificado demasiada gente. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar un poco acerca de la historia, acerca de la crucifixión, nosotros vemos, ¿verdad?, que esas personas eran avergonzadas, eran escupidas, eran abofeteadas, eran humilladas. Y si nosotros regularmente, nosotros procedemos de un contexto, obviamente de otro, no sé usted, pero en mi caso yo provengo de un contexto de otro tipo religioso, digámoslo de esa manera. Entonces para nosotros pues se nos daba una imagen, se nos formaba una imagen, y aquella imagen pues el personaje que estaba ahí pues lo cubría, ¿no?, sus genitales. Pero la realidad es que todos los que eran crucificados completamente desnudos. Y no solamente eso, dice que aparte de que los humillaban, los maltrataban, los golpeaban, todavía les daban de patadas en sus partes genitales. Imagínense el dolor y el sufrimiento que llevaban los crucificados. Y de ahí que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: el que no toma su cruz y se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y esto es contundente. ¿Por qué? Porque hoy en día, yo les decía hace unos minutos, muchos anhelamos el arrebatamiento, muchos esperamos que el Señor venga por nosotros, pero muchos lo ignoran, hacen caso omiso. Y precisamente desde ahí partimos, que el Señor dijo: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es realmente discípulo de Jesús? Los que tomamos la cruz, aquel que está decidido a negarse a sí mismo, a morir a su yo, a morir a su ego, a morir a sus pasiones carnales. Por eso el Señor Jesucristo en alguna ocasión les decía: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos tu palabra, predicamos, hicimos señales, milagros. Y Él dijo: de cierto os digo, no te conozco, porque no decidiste negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir sus caminos, su ejemplo. Precisamente esto nos estaba hablando el pastor de estos últimos domingos, acerca de las buenas obras, y está intrínsecamente relacionado. El negarse a sí mismo, ¿es obra buena o una buena obra? ¿Qué es? Precisamente dice, y volvemos al tema, a nuestro mensaje, a nuestro pasaje inicial. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero a nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que es el poder mismo de Dios? La palabra de la cruz, el evangelio de salvación. ¿Cómo sabemos que es poder de Dios? Muchos de nosotros relacionamos el poder de Dios con señales, con milagros, con prodigios, maravillas, y es cierto, Dios hace milagros, Dios hace prodigios, maravillas. Él tiene el poder para hacer todas estas cosas, pero muchas veces nosotros lo queremos ver como una señal, el poder de Dios como una señal, como algo milagroso. Pero lo más milagroso que Dios hace, y que está hablando del poder, lo que Él hace a través de su palabra en tu vida.
porque primeramente Él quiere cambiar tu vida. Muchos dicen, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios me tolera, Dios permite que yo haga esto, que yo haga el otro, que yo ande en caminos equivocados, que ande en veredas equivocadas. Al fin que Dios es amor. Y sí es cierto, Dios es amor. Pero dice la misma escritura que también Él es fuego consumidor. Es que Dios te ama tal como eres. Sí, sí es cierto, Dios te ama tal como eres. Pero Dios no quiere que te quedes como tú estás. Dios no quiere que te quedes como tú estás. Vamos, fíjense lo que es la crucifixión. En el libro de Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23, hablando acerca de las personas que eran crucificadas. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23. Dice, el cuerpo no debe de quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. La otra versión dice, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces dice que aquellos que eran colgados en un madero, en una cruz, que dice que eran malditos por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice que eran malditos por Dios? Porque Dios también condena el pecado, porque Dios también condena el asesinato, Dios también condena la ira, condena, la envidia, las orgías, la borrachera y cosas semejantes, como dice la Escritura. Dios condena todo eso. Por eso dice la Escritura que eran malditos por Dios. Ahora, si nosotros leemos y vamos más adelante, porque es un texto paralelo, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3 y versículo 13, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y como dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estábamos condenados a la condenación eterna. ¿Por qué motivo? Porque muchos de nosotros, como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, pero ustedes antes eran borrachos, eran adúlteros, eran mentirosos, mas ahora ya soy salvo, ya soy perdonado, ya soy libres. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de la locura de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que para los sabios es locura. Para los sabios de este mundo es una locura. Cuando Pablo llegó a los Corintios, nosotros sabemos que ellos eran griegos. A ellos les gustaba la filosofía. Y cuando Pablo llegó a hablarles de Cristo crucificado, ellos quedaron atónitos. Oye, ¿cómo que tu Dios lo mataron? Yo no concibo. Es una bobería, es algo absurdo, es algo ignorante que a tu Dios, el que tú proclamas, al que tú predicas, fue crucificado, fue muerto.
Pablo, ya te escucharemos la próxima vez. Porque ellos estaban ávidos de sabiduría, de cosas nuevas. Ay, mira, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reemplazo. Mira, fíjate, aquí todo es muy movido, aquí mira, muy activo, todos los días, mira, bien activos. Aquí es todo esto. Para esa gente era algo absurdo, era una bobería, era algo ignorante escuchar que Dios había sido muerto, que Dios había sido crucificado. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo también en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también al griego. ¿Y dónde eran los corintios? Eran griegos. El poder de la cruz es para salvación. Y dice, y no me avergüenzo del evangelio. Pero hoy en día pareciera que nosotros como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, pareciera que nosotros nos avergonzamos del evangelio, porque ya no proclamamos el evangelio. Solamente nos encapsulamos en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y de ahí no queremos salir, no queremos proclamar el evangelio. Como que fuera algo vergonzoso para nosotros proclamar el evangelio de la cruz. Ahí mismo, más adelante en Corintios, donde comenzamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a darle lectura del versículo 19 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Ven? Es algo contradictorio a lo que está diciendo. La palabra de la cruz dice que es locura, y esta palabra locura, lo vimos, habla de que es una bobería, que es algo absurdo, que es algo ignorante. Pero el apóstol Pablo le dice: ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Por qué? Porque para ellos que se sienten sabios, que se sienten inteligentes, que se sienten que todas las pueden, como decimos nosotros popularmente, ya te escucharé después. Así le decían a Pablo: Pablo, ya te escucharemos después. Pero ese después para muchos no llega, porque teniendo la oportunidad la rechazan. Y no solamente era para los corintios, porque la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo: pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios es actual, es actual. No podemos decir que esa palabra solamente fue para los corintios, no solamente era para los judíos de aquel entonces. No, la palabra de Dios es para nosotros mismos. Y nosotros nos creemos sabios, nosotros nos creemos inteligentes, nosotros creemos que todas las sabemos, que todas las podemos. Y el Señor sentado en su trono, como dice uno de los salmos, el Señor se reirá en su furor.
¿En dónde está Oppenheimer, el que inventó la bomba atómica? ¿En dónde está Albert Einstein? ¿En dónde está Arquímedes? ¿Dónde está Platón? El versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula. ¿Cómo dice? Usó nuestra predicación ridícula para salvar a quienes. ¿Para salvar a quienes? A los que creen. Yo te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Realmente estás convencido de lo que crees? O para hacerlo también muy personal, ¿estamos convencidos en lo que creemos? Porque si realmente si lo creyéramos, realmente lo viviéramos, lo practicáramos y no nos avergonzáramos. Hoy en día, yo me atrevo a decir que hay muchos que se avergüenzan de decir que son cristianos o que son evangélicos. Simple y sencillamente para que el mundo, para que la sociedad no lo rechace, para que se sientan abrazados por la sociedad, que se sientan abrazados por el mundo. Dice, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. ¿Cómo les hablaban los judíos, los fariseos a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Si tú eres Hijo de Dios, danos una señal. ¿Qué señal tú nos das para que nosotros creamos en ti? ¿Qué señal haces para que nosotros creamos? Yo les pregunto, ¿acaso no hoy en día también hay muchos que piden señales para creer en Jesús? Es que nosotros no podemos creer en Jesús si no vemos que Jesús levanta a un muerto, si no vemos que Jesús levanta a un leproso, si no vemos que Jesús sana a mi familiar. Entonces, si Jesús sana a mi familiar, entonces creeré, pero mientras no voy a creer en Jesús. Hoy en día nosotros también pensamos igual. Muchas veces nosotros creemos que somos mejores que ellos, creemos que somos mejores que los judíos cuando estaban en el desierto, cuando fueron llevados a Babilonia. Nosotros creemos que somos mucho mejores que ellos, pero realmente nuestra condición espiritual muchas veces está igual o peor. El versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Cuando usted le habla a alguna persona que no es creyente, ¿qué le responde? Lo mismo. Estás loco. Es pura tontería lo que tú dices. Sin embargo, versículo 24, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quieren ver el poder de Dios en su vida? ¿Quién es el poder de Dios? Cristo. Cristo en ti. No necesitas ver maravillas, no necesitas ver señales.
Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Él gobierne realmente en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Lo demás dice que solamente son añadiduras. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero solamente son señales. Pero el poder de Dios, el verdadero poder de Dios, es Cristo en ti, es Cristo en mí. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Por eso el apóstol Pablo, cuando le decía: Señor, quita este aguijón que hay en mí, ya no lo aguanto, no lo soporto, ya estoy cansado de todo esto, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, si tú estás en Cristo, eres fuerte. Por eso dice la Escritura: y hoy diga el débil, fuerte soy. Fuerte, pero no por mis fuerzas, sino porque Cristo es poder de Dios en mi vida, porque Cristo está en mí. Aquel que fue crucificado, que tomó la cruz, que se negó a sí mismo, se negó rotundamente a todos sus derechos que Él como Dios tiene o tenía, y se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte de cruz, para ganarnos salvación a nosotros, aquellos que nosotros nos jactamos. Nosotros nos llenamos de ego, nos envanecemos por nuestros logros, por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que tenemos. Yo. Pero Él dijo: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Si el Señor estuviera hoy aquí y te hiciera la pregunta: ¿te niegas? Tú decides negarte a todos tus derechos, todo lo que tú tienes, por amor a mí. ¿Tú cómo le responderías? ¿Qué le dirías? Señor, espérate. Algunos le dijeron: Señor, espérame, deja que voy y entierro a mis familiares. Señor, espérate, deja que mi papá reparta los bienes, la herencia que nos dejó. Señor, espérame, déjame, voy a despedirme de mi papá y de mi mamá. Señor, espérame. ¿Qué le dirías tú? Los afanes de esta vida muchas veces a nosotros nos quitan la pasión por Jesús. Señor, te seguiré a donde tú vayas. Las zorras tienen donde recostar su cabeza, las zorras tienen donde vivir, guaridas donde vivir, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ahí quieres llegar tú? Señor, mira, aunque todos te nieguen, aunque todos te rechacen, todos se escondan, yo no te negaré. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Señor, mira, yo te voy a seguir. Si tú sanas a mi familiar, si tú suples mi necesidad, si tú me provees un trabajo, si tú me ayudas en todo, Señor, yo te voy a seguir. Miguel,
muy rápido para hablar. Realmente, ¿estás convencido? ¿Realmente estás convencido de lo que crees? Señor, muchas veces nosotros decimos: a donde tú vayas, a donde tú me lleves, ahí voy a ir. Y hay muchos en ese momento, en aquel momento, donde decimos, yo lo escuché del pastor Otto: heme aquí, envíalo a él. Mira, Dios mismo, Jesús, Él diciendo su palabra: a mí nadie me quita la vida, nadie me arrebata la vida, sino que de mí mismo la doy. Yo mismo la doy, pero yo esa vida yo la doy por ti, y yo tengo el poder de darla y tengo el poder de volverla a tomar, porque Él es Dios. Y nosotros decimos: Señor, yo te voy a seguir, aunque los demás te abandonen, aunque los demás te nieguen, aunque los demás, Señor, no te busquen, yo te voy a buscar. Y muchas veces decimos eso por querer congraciarnos solamente, por querer congraciarnos con el de al lado, con el que nos escucha. Pero dentro de nuestro corazón sabemos que pasan los días, pasan las semanas, los años, y nuestra vida sigue igual. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe de aquel. Nosotros decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra vida, negamos. ¿Quién negó a Jesús? Pedro. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo abandonó? Y Jesús, con sus manos de misericordia y de amor, nuevamente llamándonos al arrepentimiento. Para Israel, todos esos años que vivió en el exilio, todos esos años que vivió en el desierto, que fue oprimido también en Egipto, ¿ustedes creen que Dios no se dolía por su pueblo escogido? ¿No creen que Dios se dolía al castigar a su pueblo escogido para enseñarle qué? Obediencia. Mira, tú no te sientas ¿cómo se dice la palabra? Algo extrañado, que te caiga de extraño cuando Dios corrige a uno de sus hijos, cuando Dios está corrigiendo a la iglesia. Que no sea algo extraño para ti. Si Dios, por misericordia y por amor, corrigió a su pueblo escogido de Israel, que no nos extrañe que Dios también va a corregir a su iglesia. ¿Y sabes cómo la va a corregir? Con persecución, con pruebas, con luchas. Mira, aquí nosotros, en este país, vivimos una vida cómoda, aire acondicionado, en automóvil, vamos, venimos, todo normal. Pero hay lugares donde los hermanos, nuestros hermanos en Cristo, se reúnen a escondidas, se reúnen en cuevas, en catacumbas, siempre cuidándose de que nadie los vea, porque si los ven, los encarcelan o los asesinan.
Ellos están pagando el precio por seguir a Jesús, hasta con su propia vida, en cárceles. Y nosotros, ¿cuál es el precio que estamos pagando por seguir a Jesús? Si en los días de reunión no queremos llegar, si cuando tenemos el tiempo y la oportunidad de leer la Escritura no lo hacemos, si cuando tenemos el tiempo y la oportunidad de orar no lo hacemos. Yo les decía inicialmente, muchos esperamos el arrebatamiento, lo anhelamos, deseamos que Él venga por nosotros, que nos lleve a su santa presencia, que vivamos a su lado, lo deseamos con todo nuestro corazón. Pero hay quienes no lo desean. Hay quienes con sus actitudes, con su manera de vivir, se rehúsan a salir de este mundo, se rehúsan a vivir fuera de este mundo, como que este mundo fuera eterno, como que este mundo no se fuera a acabar. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasaron, a su palabra no pasará. Yo quiero invitarte, hermano, en esta hora, que reflexionemos nuestras vidas. ¿Realmente estamos comprometidos con Jesús? ¿Realmente estamos convencidos de lo que creemos? ¿En quién creemos? ¿O solamente somos unos de aquellos que en algún momento determinado lo vamos a negar? Que en algún momento determinado lo vamos a abandonar. Y no solamente eso, que lo vamos a entregar. No hay a nuestros hermanos. Mira, ahí se reúnen. Ahí se reúnen aquellos. Yo solamente estaba ahí de paso, nada más para que no me dijeran nada. Nada más porque a mí me obligaban a estar ahí. Aquí es por convicción y es por amor a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Dice, Señor, que tu palabra, Señor, que es útil, Señor, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos corriges en justicia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor. Tú sabes, Señor, que humanamente somos débiles, pero creemos, Señor, en ti. Creemos en tu poder, Señor. Ayúdanos a arraigarnos más y más a ti, Señor, más y más en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, que nuestra fe crezca, Padre, como siempre te lo hemos pedido, Señor, para que el día que tú nos lleves o el día que tú vengas por nosotros, Señor, tú no te avergüences de llamarnos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos deleitamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.